Ok, volvimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Sabemos que nuestras actividades, las actividades que realizó la empresa que afectan directamente el estado de cambios del patrimonio son la 5, la 6, la 7, la 8, la 11. La 5, la 6, la 7, la 8 y la 11. Ok. La número 5 dice, se emitieron 4.000 acciones a su valor nominal de bolívares 20. Estas acciones fueron pagadas en un 80% por los accionistas. Entonces, Liti, por favor, deja de compartir para yo compartir lo que me toca. Bien. Fíjense, nosotros cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios del estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos, ¿verdad? Tenemos que, ay, ¿qué hice? Tenemos que tener aparte, ¿verdad? Una hojita donde nosotros vamos a trabajar. Yo no lo voy a hacer aparte porque, pues, es para que ustedes mismos vayan haciendo. Pero la primera actividad es emisión de 4.000 acciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculo esa emisión? Digo, 4.000 acciones por 20 bolívares, que es su valor nominal. Entonces, igual a 4.000 por 20, el capital social es 80.000. Ese es el valor de la emisión de capital social. Y es la primera actividad que afecta el patrimonio, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Dice que de esos 80.000 que se emitieron, solamente se pagó ¿cómo se llama? El 80%, ¿verdad? 80% quiere decir que la cuota no pagada de capital fue de 20%. Entonces, para calcular la cuota no pagada de capital, multiplico 80.000 por 20%. Váyanlo haciendo. Vamos a colocarlo con números reales para que ustedes vean cómo es, porque si no después dicen, ¿por qué por punto 20? Eso va a ser igual a 80.000 por 0,20 o 20%. Eso da 16.000. ¿Ok? Háganlo hasta ahí, por favor. Cuando lo tengan hecho, me dicen. Ok, Ok, entonces ahora, como sé que la cuota no paga de capital es de 16.000, entonces coloco aquí igual a menos y selecciono la celda donde tengo el valor del capital. Y aquí estos 80.000 no los voy a copiar así, sino que voy a ir a la celda que es igual y selecciono la celda para que si yo hago algún cambio, ¿verdad? Me cambie directamente en el estado de cambios en el patrimonio. Esa fue nuestra primera operación. Fácil, ¿verdad? sí. Si yo me paro aquí con la flechita negra hacia abajo, con el botón izquierdo seleccionado del mouse, yo bajo y él me va a sumar lo que pasó aquí, ¿sí? Él me va a sumar, fíjense que esta es la suma de todas las celdas. Entonces él me va a correr la operación a la celda siguiente y la va a sumar directamente. Ok, Liti, ¿qué dice la segunda operación? Voy a dejar de compartir y vas a compartir tú, para que todos veamos qué dice la segunda operación. Se te mueve todo, ¿verdad? Ajá. La segunda operación, que es la número 6, ¿verdad? Dice, no, ese no es el ejercicio. Ese es. No, ese no es. Ok, el 6.
El 6 dice, las acciones en tesorería están valoradas al costo de 19 cada una. Al principio de año se vendió el 70% de las acciones a 23 bolívares cada una. Chévere. Deja de compartir y vamos. Ajá, entonces, la segunda actividad que vamos a hacer es la venta de acciones en tesorería. Dice que las acciones en tesorería, es decir, eh, lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de acciones en tesorería. Para eso vamos a dividir el monto de las acciones en tesorería, que es 5.510, entre el valor nominal, ¿verdad, Liti? Y el valor nominal de las acciones en tesorería es de 19, ¿verdad? Entonces, aquí lo hago aparte, 5.510 entre 19. Eso me da 290 acciones. La operación dice que se vendió el 70% de las acciones. Entonces, el segundo paso es calcular las acciones que vendieron. Para calcularlas, multiplicamos 290 acciones por 70%. Esto va a ser igual a 290 por punto 70. Y me da 203 acciones. Muy bien. Ahora dice, esas acciones se vendieron ¿a cuánto? A 20, ¿verdad? O a 23. 23 bolívares. A 23 bolívares, ¿ok? Entonces, ay, Dios mío santo. Ok. Ajá, entonces calcular el monto de la venta de acciones. Entonces, vamos a calcular primero las 203 acciones por 19 bolívares para saber cuántas acciones en tesorería es que se van a sacar. Entonces, colocamos 203 por 19. Me da 3.857. Y vamos a calcular la ganancia, ¿verdad? Que sería 203 acciones por 23 menos 19. Esto va a ser igual a 203 por, abro paréntesis, 23 menos 19. Ok, estos 812 bolívares van a ir a superávit en venta de acciones en tesorería, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir, ¿verdad? Las acciones en tesorería en 3.857 bolívares. Entonces, esa venta de acciones en tesorería involucra varias cuentas, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es disminuir la reserva de acciones en tesorería en 3.857, ¿sí? A menos 3.857. ¿Por qué Luego vamos a ir, disminuimos la reserva? porque cuando nosotros compramos acciones en tesorería, eso lo dije yo el día que di la clase de la teoría, ¿verdad? Era porque habían muchas acciones en circulación y yo las quería sacar de circulación. Es decir, no quería que sobre ellas se pagara dividendos, ¿ok? Pero las acciones en tesorería en sí mismas quedan, o sea, son acciones de la empresa, pertenecen al capital. Entonces, para que no se disminuya el capital, pues si yo no creo la reserva, el capital disminuye. Sí, el capital social de la empresa, que era de 150.000, me va a disminuir si yo hago solamente esta cuenta, las acciones en tesorería. Entonces, por esa razón se crea una reserva de acciones en tesorería, ¿sí? Pero al crear una reserva de acciones en tesorería, si yo disminuyo las acciones en tesorería, disminuyo la reserva también. Porque ya no voy a, o sea, esta cuenta
lo que hace es anular la operación. Es como si no pasara nada. No sé si me explico, Liti. Como la tengo negativa Ah, y la ok. tengo positiva también, pues no se disminuye el capital social. Es simplemente tener ahí la cuenta, el dinero allí, pero está en reserva y está, o sea, está negativo y está positivo. Y negativo con positivo, la suma de ellos dos se anula, es cero. Ok. Entonces, si vendo acciones en tesorería, ¿verdad? Tengo que, ¿cómo se llama esto? Sacarlas de los dos lados también. Entonces, en la reserva para acciones en tesorería se saca por menos 3.857 y en acciones en tesorería por 3.857 positivo. ¿Ve? Queda cero. Es como si no se hubiese hecho nada. ¿Sí? Sí. Pero, ok, pero hay un superávit por acciones en tesorería que se generó por 812 bolívares, ¿cierto? Ok, entonces lo que quedó fue esa ganancia. Aquí tengo una duda con las utilidades retenidas, pero ahorita lo revisamos. Ok, sigue con, dejamos de compartir. Por favor, muestra el ejercicio. Ajá, baja. Muéstrame el estado financiero, la hoja anterior. Ok, no la anterior. Eso, ahí está. Mm, acciones en tesorería. 353. Pero ¿por qué? Ok, ok, baja. Chévere. Ok, listo. Ahora, el siguiente punto es el número 7. Dice, se entregaron 2.000 acciones a su valor nominal bajo la forma de dividendos en acciones. Este dividendo se efectuó mediante la capitalización del superávit por donación y la diferencia contra utilidades retenidas. Entonces, el tercer punto, ¿verdad? Es el- la entrega, ¿verdad? De un dividendo en acciones. Tercero, pago de dividendo en acciones. Entonces, entregaron 2.000 acciones a su valor nominal. Esto va a ser igual a 2.000 por 20. Eso me da 40.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Lo primero es... Comparte, profesora. Ay, no estoy compartiendo. Chévere. Ya va, ya va. Muy bien, gracias por informarme. Ok, aquí está, 3 pago dividendo en acciones, 2.000 acciones por 20 bolívares, aquí están los 40.000. Ujú. El primer aporte, capitalización del, ¿cómo se llama? Del superávit por donación, ¿verdad? Que es por 28.000. Vean, por lo menos aquí yo necesito
darle al enter para que eso se acomode y no me quede pasando para acá. Sería 28.000, ¿verdad? Sí, 28.000. Y de utilidades retenidas se sacan 40.000 menos 28.000, se sacan 12.000. Entonces, capitalización, bueno, vamos a colocarle aquí, emisión de acción. No, mentira, pago de dividendo en acciones. Ok, aumenta en 40.000 el capital social. ¿Cómo pago estas acciones? Disminuyo el superávit por donación y el resto lo saco de utilidades retenidas. ¿Ok? Entonces, aquí no se generó ningún cambio. Ok, Liti, voy a dejar de compartir y vuelves. Profesora, una chica aquí tiene una pregunta en el chat. Ah, ok, ok. Profe, una consulta. ¿De dónde sale el 2319? Voy. Aquí abajo. Esto, esto. 23 por 19. Eso no es 23, es 203 por 19. Fíjense, yo calculé cuántas acciones se habían vendido. Primero calculé cuántas acciones habían en tesorería. Dividí 5.510, que es el monto que hay en acciones, en tesorería, ¿verdad? Este monto lo dividí entre el valor nominal, que es 19, que me lo está dando el planteamiento del problema. Entonces eso es 5.510 entre 19, me da 290 acciones. Pero el ejercicio dice que solamente se vendieron el 70% de las acciones, ¿ok? Entonces, como se vendió el 70% de las acciones, yo agarro y multiplico 290 por el 70%. El 70% es 203 acciones, fueron los que se vendieron. Entonces, yo tengo que calcular dos montos. El primero, el monto de la venta de acciones, o sea, en bolívares, ¿cuánto fue? Sería 203 por 19, que es el valor nominal de las acciones. Eso me da 3.857. Y para calcular el superávit en venta de acciones, porque las vendía a 23, el superávit es la ganancia. Entonces agarro, multiplico 203 y lo multiplico por el precio al que la vendí menos el valor de las acciones, que es 19. 23 menos 19. Y eso me da 203 acciones por 23 menos 19 es 812 bolívares. ¿Ahora sí? Gracias, profe, Hello. listo. Ok. Liti, voy a dejar de compartir y vamos, muéstrame. Dios mío, este internet está terrible. No sé cuál está peor. No sé si me dices cuál es la siguiente actividad, porque para que no perdamos tanto tiempo, porque estamos en televisión. Ajá. La número 8, Liti, ¿qué dice? Se Hola. decretó un dividendo en efectivo de 5 bolívares.
Ujú, 5 bolívares. Ok, fíjense que ahí es muy importante, ese paso es muy importante. Se supone que es 5 bolívares por acción. Entonces, ¿qué pasa? Los dividendos se pagan, escuchen esto y tomen nota. Escriban ahí en un cuaderno, en una hoja, en cualquier cosa. Los dividendos se pagan sobre las acciones que están suscritas, pagadas y en circulación. ¿Sí? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Que para calcular el dividendo que se paga, yo tengo que restar a todo el capital que tengo las acciones que están por pagar, ¿sí? Las acciones que no se han pagado, el capital social por pagar esta cuenta, ¿sí? Cuota no paga de capital, las acciones que están allí en cuota no paga de capital y las acciones en tesorería, ¿sí? Porque las acciones en tesorería se sacaron de circulación precisamente para no pagar capital sobre ellas, para no pagar dividendos sobre ellas, ¿ok? Entonces, ajá, y ahí es donde están los errores en estos ejercicios, ¿sí? Porque, bueno, anoche nos dimos cuenta de que había un error en un ejercicio. ¿Por qué? Porque la profesora coloca, se paga el dividendo y después es que emite más capital y ella ese capital lo utiliza para el cálculo del dividendo y entonces el ejercicio no nos daba. Pero vamos a ver qué pasa en este ejercicio. Yo lo estoy abriendo con ustedes, o sea, no sé cómo está. Entonces, el dividendo se paga sobre acciones, son 5 bolívares por acción y se paga solamente sobre aquellas acciones que están suscritas, pagadas y en circulación. Quiere decir que para poder calcular las acciones en circulación, calcular acciones suscritas, pagadas y en circulación. ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos el total de acciones del capital social a la fecha del pago de dividendos. ¿Sí? Lo que haya, todo. Esto va a ser igual a la suma de 150.000 más 80.000 más 40.000. ¿Ok? Eso significa que hay 270.000. Ahora, eso es el total del capital. El total de acciones va a ser igual al total capital entre el valor nominal de las acciones. Total acciones va a ser igual a 270.000 entre el valor nominal, que es 19. ¿Ok? Copian hasta ahí, por favor. Ok, voy a retomar. 270.000 entre 19 me da que tengo
14.211 acciones. ¿Sí? Es raro que me dé ese número. El valor nominal es 19 o 20, es 20, ¿verdad? Es 20, es 20. Es 20, muchachos. En el ejercicio, las que valen 19 son las acciones en tesorería. Ok. Entonces, divido el total del capital entre el valor nominal de las acciones. 270.000 entre 20 me da 13.500. Un número así raro como el que nos había dado, 14.258,65. Es extraño, porque las acciones generalmente son redondas. ¿Me entiendes? O sea, nadie tiene 0,5 acciones. Cuando les dé un número así es sospechoso. Ok, ¿qué hago luego? Esas son el total de acciones que hay, ¿sí? El total de acciones que hay en el capital social. Pero para yo pagar el dividendo, yo tengo que calcular las que están suscritas, pagadas y en circulación. Quiere decir que yo tengo la cuota no paga de capital, no está dentro de esas acciones. Entonces, el segundo paso es hallar o calcular el total de acciones que no están pagadas. ¿Ok? Entonces, para hallar el total de acciones no pagadas, sacamos o sumamos la cuota no pagada de capital. Y la cuota no pagada de capital va a ser igual a 15.000 más 16.000. Eso me da 31.000. Y luego que hago eso, entonces calculo el total de acciones no pagadas. Fíjense que aquí está en 31.000, eso es en dinero, pero yo necesito saber cuántas acciones no están pagadas, ¿sí? Entonces, para eso divido. Ay, Dios mío, pero este tiempo no me rinde. Ya van a pasar otra vez los 10 minutos. Ok, total acciones no pagadas va a ser igual a 31.000 entre 20. Eso me da 1.550 acciones. Estas no están pagadas, es decir, sobre ellas no se paga dividendo. No lo voy a dejar, ustedes lo vuelven a ver en el video y copian porque se me ha ido demasiado rápido el tiempo, entonces no me sirve. Calcular el total de acciones que no están en circulación. ¿Cuáles son esas acciones? Las acciones en tesorería. Sí, señorita. Las acciones en tesorería. Entonces, cálculo de acciones en tesorería. Vamos a agarrar y vamos a restar, ¿verdad? A sumar, pues, el 5.510 que está negativo más 3.857, me quedan 1.653 acciones en tesorería. Entonces, 1.653 bolívares. Ahora, las acciones, total acciones en tesorería, se calculan dividiendo ese 1.653, vamos a colocarlo aquí aparte, para que lo vean, entre el valor nominal de las acciones en tesorería, que son 19. Se va a ser igual a 1.653 entre 19. Me da 87 acciones. Entonces, el total de acciones suscritas, Profe, pagadas. Dime, el valor nominal no es 20. pero de las acciones en tesorería no, madre. Del resto de las acciones sí, de las comunes. Pero en el ejercicio dice que las acciones en tesorería están valoradas a 19. Ah, está bien, profe, gracias. Ok, entonces total de acciones
va a ser igual a acciones de capital menos acciones no pagadas menos acciones en tesorería. ¿Ok? Esas son las acciones que están suscritas, pagadas y en circulación. Entonces tenemos 13.500 acciones menos 1.550 menos 87. Eso me da 11.863. Ahora, cálculo del dividendo. Igual, el dividendo va a ser igual al total de acciones suscritas, pagadas y en circulación por el monto de dividendo por acción. En este caso, ¿cuánto es, Liti? 5, ¿verdad? Sería 11.863 Sí, por 5. Sería 11.863 por 5, ¿verdad? Este monto por 5. Y eso me da 59.315. Ok, entonces, pago de dividendo en efectivo. El dividendo se paga de las utilidades retenidas. Va a ser igual a 59.315. Listo. Y el último punto, Liti, rapidito, díctamelo ahí. Es la distribución de las reservas, ¿verdad? La distribución de las utilidades, ¿cierto? la utilidad neta se distribuyó de la siguiente forma: Ok, 5% reserva legal, 3% para reserva contingencia y el resto en utilidades retenidas. ok, Liti, si ves ahí el estado de resultados, ahí tienes cuánto es la utilidad neta. ¿Me puedes dar el saldo, por favor? 105.469. 105.469. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, tomamos el valor del estado de resultados de la utilidad neta. Esto lo van a ver ustedes con más detenimiento luego en el ejercicio. Y eso lo multiplicamos por 5%. Y ahí me da el valor de la reserva legal. Luego, vamos a volver a tomar 105.000, ¿qué? 469. Sí, Sí, 105.469 menos la reserva legal, ¿verdad? Porque ya la quité. Y a eso lo vamos a multiplicar por el 3%. ¿Ok? Y el resto va a ser igual a 105.469 menos la reserva legal menos la reserva para contingencias, y eso es lo que me va a quedar aquí en la cosa esta, en Dios mío, en las utilidades retenidas, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué hacemos luego? Vamos a ver, ojalá que nos cuadre de nuevo. Saldo al 31 de diciembre de 2009, ¿ok? Va a ser igual a la suma de estos pacientes. 270.000, y si corro la flechita todo hasta acá, me da esto. Ahora, Liti, pregunto, ¿me cuadra el ejercicio? ¿Cómo veo si me cuadra? Si lo que está aquí me da igual a lo que está en el estado de situación financiera por el lado 2009. A ver, el capital social, el saldo del 2009 me da 270.000, ¿está bien? mm, dice que total de patrimonio en el 2009, 324.223. Hay algo mal. A ver, ¿cuánto nos da el capital social? 270.000, ¿sí? Sí. Sí, Eh, la cuota no paga de capital, 31.000 negativo.
Piti, el tiempo. Sí, Superávit por acciones en tesorería, 5.612. sí, Superávit por donación, cero. sí, Reserva legal, 9.773,45. sí, Reserva para contingencia, 6.005. no. Reserva para ¿Cuánto? contingencia, 6.164,07. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no quitaron, no quitaron, ¿cómo se llama? No quitaron la reserva legal para calcular la reserva para contingencia. Ok, 6.164,07. ¿Qué hacen? Toman directamente el 105.469 y lo multiplican por el 3%. Ok, reserva para acciones en tesorería, 1.653. Sí, Las utilidades retenidas, ¿cuánto le dan? 133.673,48. Ok, las acciones en tesorería dan menos 1.653, ¿verdad? Sí, Ok, entonces, ¿qué creo que es? Que para el decreto de dividendos no se tomaron los 40.000. Siento que, no, olvídalo. Ya va, 812. 130.000. ¿Cuánto ciento da treinta Liti? y tres mil seiscientos. Las utilidades retenidas dan 133.673,48. Ajá, ya va, ¿sabe por qué fue? Va a ser,